Les voy a presentar, bueno, ya tenemos 20 chicos. Les voy a presentar el documento. Acá está. Y bueno, lo hice aquí porque lo hice en un Word, porque a mí me es más fácil escribir las ecuaciones y no quería escribirlas a mano porque, además que en el Jamboard ya no me alcanzaba el espacio, ¿no? Tenía muy poquito espacio, pero bueno, lo que quiero ver es si puedo escribir con, creo que no voy a poder, pero bueno. Ah, sí, creo que sí voy a poder. Ah, sí, se puede. Ok. Bueno, entonces decíamos que vamos a ver el desarrollo de las ecuaciones para el 50% de sedimentación en una centrífuga tubular, ¿no? Que es, digamos, la más sencilla, ¿no? Bueno, entonces en la centrífuga tubular aquí la tenemos, ¿no? Este es el dibujito que ya hemos visto y solamente lo que, déjenme moverla porque se me movió esta cosa un poco. No se deja. ¿Por qué no se dejará? Bueno, creo que va a ser más fácil mover esto. Creo que porque, bueno, no sé qué pasó. Se movió un poco esto. Creo que porque moví el dibujo y pues, se movió todo. Más o menos ahí. Uy, si quiere enderezar esto. Vamos a ver si lo puedo bajar de aquí. Bueno, está medio choco el diámetro, pero bueno. Piensen ustedes que está perpendicular. Les decía que ya hemos visto ¿no? El corte lateral de la centrífuga y habíamos hablado que de dos radios, el radio 0, que es el radio del eje de giro a la pared de la centrífuga, y el radio 1, que es el radio del eje de giro a la superficie del líquido, ¿no? Ahora vamos a tener un tercer radio que lo voy a definir como R subíndice 50 y que va a ser el radio para el 50% de sedimentación. Recuerden que decíamos que aquí estamos haciendo una suposición, una simplificación, ¿no? Y la simplificación es que las partículas se comportan como una distribución normal simétrica, de tal manera que si yo tomo el diámetro promedio de esas partículas, aproximadamente el 50% va a ser más grande y el 50% va a ser más chico. Entonces, por eso le llamamos R de 50, porque si en lugar de exigirle a la partícula que llegue hasta acá, le exijo nada más que llegue hasta la mitad de la distancia entre R0 y R1, entonces lo que va a pasar es que aproximadamente el 50% va a sedimentar, que es el 50% más grande, y el 50% más pequeño se va a ir. Entonces, por eso le llamamos para el 50% de sedimentación y a este radio le llamamos R50. Esto si lo vemos en un, en la vista superior, lo que veríamos es el R0, que es del eje de giro a la pared, R1, que es la interfase a la superficie del líquido, y R50, que está aproximadamente a la mitad, ¿no? Entonces, prácticamente es como si tuviéramos dos anillos a los cuales les voy a, les vamos a calcular el volumen, ¿no? Vamos a calcular el volumen de esos dos anillos y entonces, pero además esos dos volúmenes tienen que ser más o menos similares. ¿Por qué? Porque por lo que acabábamos de decir, ¿no? Que estamos hablando de un
una distribución normal, entonces estoy esperando que el 50% esté del lado derecho y el otro 50% del lado izquierdo. Entonces, bueno, si calculamos los volúmenes, pues tenemos que el volumen más el volumen exterior va a ser pi por la diferencia del cuadrado de los radios, donde estoy calculando el volumen entre R0 y R50, ¿no? Entonces sería el cuadrado de los radios de R0 menos R50 por la longitud. Y eso estoy diciendo que tendría que ser igual a este diámetro que tengo acá, más o menos, o sea, aproximadamente. Acuérdense que todas estas son simplificaciones, ¿no? Estoy simplificando y estoy diciendo que esos dos volúmenes van a ser muy semejantes, de tal manera que los puedo igualar. Y entonces eso va a ser igual al otro volumen. Ahora voy a calcular el volumen del aro interno y ese sería más o menos, bueno, lo calcularíamos como pi también por la diferencia del cuadrado de los radios por L, donde el cuadrado de los radios ahora es R50 y R1. Ahora, a partir de esta ecuación, si ustedes se fijan, pues pi se va a cancelar con esta pi, L se va a cancelar con esta L, y en realidad solamente nos va a quedar la igualdad de lo que está dentro de los paréntesis. Y de ahí podemos despejar muy fácilmente, ¿no? Este menos R50 lo paso al otro lado y me queda 2R50 al cuadrado. Y del otro lado, del lado derecho, bueno, del otro lado de la ecuación, que en este caso lo puse en el lado derecho, nos va a quedar R0 al cuadrado más R1 al cuadrado. Y de aquí pues ya está muy fácil, ¿no? De aquí solamente despejamos R50 y nos va a quedar que es igual al cuadrado, a la suma del cuadrado de los radios entre 2 a la 1/2, ¿no? Nada más de despejar R50, me queda que R50, o sea, el radio para el 50% de sedimentación, lo puedo expresar en términos de R0 y de R1, que son datos conocidos, ¿no? Siempre en las características de una centrífuga tubular o de tazón, me van a dar el radio de la centrífuga y me tienen que dar forzosamente el espesor del líquido, o bien el radio a la superficie del líquido, ¿no? Cualquiera de las dos cosas me las van a dar. Entonces, por eso es importante poner el radio del 50% en función nada más de R0 y de R1. Bueno, ahora, recuerden que habíamos hecho, y bueno, hasta aquí terminamos, ¿no? Digamos, esta parte de la primera parte del desarrollo. En la segunda parte, lo que va a pasar es que, si ustedes recuerdan, cuando hicimos la deducción en la centrífuga tubular del tiempo de sedimentación, pues decíamos que la velocidad de sedimentación, pues no es otra cosa que el cambio de posición en la dirección radial con respecto al radio, ¿no? Y habíamos integrado desde R1 hasta R0. Ahora voy a integrar solamente desde R50 hasta R0, porque les voy a estar exigiendo a las partículas que recorran solamente la mitad del camino, ¿no? Y bueno, esto lo teníamos, ¿no? Que toda esta parte, recuerden que sale de la definición precisamente de velocidad, ¿no? De la ley de Stokes. Entonces, es el diámetro al cuadrado por la diferencia de densidades por omega al cuadrado entre 18 mu. El único cambio que hemos hecho es, en lugar de utilizar la aceleración de la gravedad, utilizamos la aceleración centrífuga, ¿no? Y aquí estoy indicando que es el diámetro de 50, nada más para que nos acordemos que el diámetro que tenemos que utilizar aquí va a ser nuestro diámetro objetivo para lograr el 50% de la sedimentación, es decir, el diámetro promedio. Y esto lo vamos a integrar desde 0 hasta el tiempo de sedimentación, pero ahora le estoy poniendo tiempo de sedimentación 50, porque es el tiempo de sedimentación para el 50% de la sedimentación, que a lo mejor podríamos pensar que sería como la mitad del tiempo de sedimentación del 100%, pero no es así. Pero bueno,
yo voy a integrar entre estos dos límites, ¿no? O sea, todo lo que depende de T lo voy a integrar de 0 hasta el tiempo de sedimentación para el 50% de sedimentación. Y voy a integrar todo lo que depende de R desde R50, que es la mitad, digamos, hasta R0. Y pues esto, de hecho, ya lo vimos, ¿no? Entonces es como un repaso solamente. Entonces, si ustedes se acuerdan, aquí decíamos que la integral de esto no es otra cosa que aquí es donde tengo que utilizar esto. Que habíamos dicho que esto no es otra cosa que el logaritmo natural de R integrada entre los límites, nos quedaría R0 entre R50, ¿no? Y del otro lado, es más fácil aquí que en el Jamboard escribir. Bueno, y del otro lado, pues lo único que depende de T, pues es precisamente la diferencial de T. Entonces, pues nos va a quedar esto mismo, que lo voy a poner entre corchetes para no escribirlo todo. Entonces, nos va a quedar la constante, que es lo que está entre corchetes, y vamos a integrar T de T, que nos va a quedar T, TS de 50, ¿no? Menos 0. Y el 0 pues ya ni lo pongo. Y de aquí, si ustedes se acuerdan, despejábamos precisamente TS50, ¿no? Esta parte es lo que me interesa despejar. Entonces, lo que voy a hacer es que prácticamente esto va a pasar al otro lado y, bueno, como está multiplicando, va a pasar dividiendo o, como lo pusimos como lo vimos anteriormente, pues solamente pongo el recíproco, ¿no? Y aquí ya hice dos cambios de una vez. Y acuérdense que habíamos dicho que esto, pues básicamente es muy parecido a BG. Lo único que tengo que hacer es agregar una gravedad y una gravedad arriba y una omega cuadrado abajo para que entonces las omegas se van y me queda la gravedad, ¿no? Entonces, en lugar de esto, yo puedo decir que esto es igual a G, a G, no, perdón, a BG, con esta. Esto lo puedo sustituir. Ya perdí el lápiz. Esto lo puedo sustituir. Todo lo que está ahí entre corchetes lo puedo sustituir por BG. Y pongo omega cuadrado. Sí, ¿no? BG, omega cuadrado y todo esto entre G. De tal manera que cuando yo despejo esta parte, cuando yo despejo el tiempo de sedimentación para el 50%, pues esto pasa al otro lado y me queda el recíproco, ¿no? Entonces, el tiempo de sedimentación de 50 va a ser G por la ley de Stokes por omega al cuadrado por el logaritmo de los radios, donde los radios que estoy utilizando son R0 entre R50, porque nada más estoy yendo, acuérdense, hasta la mitad del camino. Ahora, R50, este radio ya lo teníamos en función de R0 y R1, que es esta parte de aquí. Entonces, en la ecuación esta, en esta ecuación, sustituimos R50. Y entonces nos va a quedar esto, ¿no? Lo que tenemos aquí abajo. Nos vuelve a quedar G entre BG por omega cuadrada por el logaritmo de R0, que es este R0 de aquí, y R50 que lo tenía expresado en términos de R0 y de R1, que es todo esto. Y bueno, pues hasta aquí ya tengo el tiempo de sedimentación. Recuerden que después calculábamos el tiempo de residencia, ¿no? Que el tiempo de residencia no es otra cosa que el volumen de operativo de la centrífuga entre el flujo. Y que ese volumen no cambia porque lo que va a pasar por la centrífuga va a estar dado por todo el volumen de operación entre el flujo. Lo único que cambia es la distancia que le estoy pidiendo a la partícula que recorra. Entonces, el tiempo de residencia es exactamente igual a lo que habíamos planteado, que no es otra cosa que el aro, o sea, el área del aro
desde la superficie del líquido hasta la pared de la centrífuga por la longitud del equipo. Entonces, ese volumen operativo de la centrífuga entre el flujo nos va a dar el tiempo de residencia. Y si ustedes se acuerdan, lo que decíamos es que el tiempo de sedimentación tiene que ser menor al tiempo de residencia, ¿no? El tiempo de sedimentación tiene que ser menor al tiempo de residencia para que entonces las partículas se queden en el equipo. Pero decíamos que en el límite, pues se pueden igualar, ¿no? Y que por eso la Q que calculábamos no es una Q máxima. Okay. Entonces, si igualamos estos dos términos, TS... Aquí en este caso estamos utilizando, es el mismo enfoque, pero ahora estamos utilizando nada más la mitad del camino. Entonces, el tiempo de sedimentación de 50 en el límite tendría que ser igual al tiempo de residencia. Dejen aquí, le pongo el 50, ¿no? O sea que estas dos ecuaciones, en pocas palabras, pues se tienen que igualar. Y entonces vamos a igualar todo el lado derecho de esta ecuación con el lado derecho de esta ecuación y de ahí vamos a despejar Q. Eso fue lo que hicimos para obtener la ecuación característica de la tubular para una sedimentación del 100%. Ahora esta Q la vamos a denotar como, en algunos libros la pueden encontrar como Q', pero es más específico ponerle Q subíndice 50. Entonces Q subíndice 50 va a ser igual, y fíjense que tiene exactamente la misma estructura de la ecuación para la sedimentación del 100%. Va a ser igual a la BG, que no es otra cosa que ley de Stokes, por sigma, pero ahora le vamos a llamar sigma de 50. Sigma para la sedimentación del 50%. ¿Y en qué difiere con la sigma del 100%? ¿Sí recuerdan cómo era la sigma del 100%, no? Sigma del 100% era toda esta parte de aquí era igual. Pi, W cuadrada, L, G. La diferencia de radios es exactamente igual. RO al cuadrado menos R1 al cuadrado. Y lo que cambia es la parte de abajo nada más, del logaritmo. Y el logaritmo aquí era R0 entre R1, ¿no? Ya no tengo R0 entre R1, tengo R0 entre todo esto de acá abajo. ¿Por qué? Porque esto es R50, ¿no? El radio para la sedimentación del 50% expresado en función de R0 y R1. Entonces, fíjense cómo la estructura es muy semejante y lo único que cambia es esta parte, el denominador de aquí, ¿sí? Y hasta ahí, esa es la ecuación característica para la sedimentación al 50% de una centrífuga tubular. Lo que sigue solamente es álgebra para intentar hacerla un poquito más sencilla, ¿no? Entonces, para tratar de simplificar esto, lo primero que hacemos es tomamos esta propiedad de los logaritmos. Yo sé que el logaritmo de un número a un exponente es igual a ese exponente que multiplica el logaritmo del número, ¿no? Y eso lo vamos a utilizar para poder simplificar esta ecuación. Entonces, lo que hago es artificialmente poner aquí, multiplicar o sea, estoy viendo esta parte de aquí solamente, la parte del denominador, que voy a tratar de simplificarla. Entonces, le pongo que esto es igual que si yo pongo 2 medios, que es 1, multiplicado por todo esto, ¿no? Y lo que hago es, utilizando precisamente las propiedades de los logaritmos, entonces voy a dejar solamente un medio del logaritmo y este 2 que tenía acá lo voy a pasar multiplicando lo que es la base de mi logaritmo, ¿no? O el argumento del logaritmo. Ahora, ya que hice eso, entonces tengo que todo esto... Ay, no, creo que está repetida, ¿no? Sí, la repetí. Bueno. Sí, está repetida. Bueno.
Entonces, es que me faltó aquí algo. Ah, bueno, sí. O sea, básicamente de aquí para acá, lo que me faltó, bueno, esta es la ecuación que les decía, ¿no? Y si ustedes se fijan, lo que puedo hacer es que el numerador al cuadrado me va a quedar R0 al cuadrado y el denominador a la 1/2 por el cuadrado, pues se van a cancelar y entonces me va a quedar nada más R0 cuadrada más R1 entre 2. Y pues 1/2 es precisamente el que le puse acá, ¿no? Bueno, el que puse para poder hacer este cambio. Entonces este denominador me queda igual a 1/2 del logaritmo del R0 al cuadrado entre la suma del cuadrado de los radios entre 2. Y el último paso para simplificar esta ecuación es, 1/2 que tengo aquí está en el denominador del denominador, lo puedo pasar al numerador. Entonces me queda 2bg por pi omega cuadrada L entre g por la diferencia del cuadrado de los radios entre el logaritmo, y 2 igual lo paso acá arriba, ¿no? Por el logaritmo de 2R0 al cuadrado entre la suma del cuadrado de los radios. Y esta es la versión simplificada de la ecuación para la sedimentación del 50%, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, Q del 50, si la quiero escribir en forma compacta, ¿cómo sería? Sería 2BG por sigma de 50. ¿Sí? Y bueno, pues básicamente eso es, ¿no? Si ustedes se fijan, solamente es álgebra y partir de la suposición de que estamos partiendo el aro, el volumen del líquido de la mezcla que se está procesando en dos partes iguales. Bueno, entonces, esta fórmula que está aquí es precisamente la que ya no quise desarrollar la otra vez. Pero bueno, que entonces ahora sí nos regresamos a la parte de... Nos regresamos al Jamboard y vamos a continuar donde nos habíamos quedado la vez pasada. ¿Ya compartí? No, ¿verdad? No, no he compartido. Aquí está. Ok, entonces, ¿ya se ve? Sí, ¿verdad? Sí, profe. ¿Se ve, chicos? Sí, profesora. Ya se ve. Sí, profesora. Ok. Ahí ya me pasé. Bueno. Hice la tablita que estábamos viendo la vez pasada. Entonces, fíjense, como les decía la vez pasada, esta parte de arriba, la parte superior, corresponde a una centrífuga tubular o de tazón. La parte inferior corresponde a una centrífuga de discos. Ahora, en la parte, ¿qué puedo hacer? Todas las fórmulas son muy similares, entonces por eso se las quería poner todas juntas. ¿Qué puedo hacer con una centrífuga tubular? Puedo calcular el tiempo y el gasto para el 100% de sedimentación, ¿no? Entonces, la primera fórmula que desarrollamos fue esta, ¿no? El tiempo de sedimentación para el 100%, cuando no tiene subíndice, quiere decir que es para el 100%, ¿no? Entonces, TS así solita es sedimentación para el 100%, la puedo calcular con esta fórmula, que fue la primera que se dedujo. Ahora, acuérdense que de esta fórmula, igualando con el tiempo de residencia y despejando Q, llegamos a la fórmula de acá arriba. De hecho, las debería de haber puesto al revés, pero bueno, pues discúlpenme, ¿no? Entonces, Q para el 100% de sedimentación, la pueden encontrar como Q100, pero si no le ponen nada, también se asume que es al 100%. Entonces, Q para el 100% de sedimentación es BG en forma compacta, es BG por sigma 100. Donde sigma 100 no es otra cosa que pi omega cuadrada L entre G por la diferencia del cuadrado de los radios entre el logaritmo de R0 entre R1. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, la otra cosa que podemos hacer es calcular el diámetro de corte. Si nos dan un flujo,
y bueno, las propiedades de las densidades del sistema y todas las características de la centrífuga, es decir, los dos radios y la longitud del vaso o del tazón, y la diferencia de densidades y la viscosidad del medio, yo puedo saber cuál es el diámetro de corte. Es decir, de ese diámetro que yo calcule con esta fórmula, que fue el ejercicio que hicimos, quiere decir que las mayores que ese diámetro se van a sedimentar y las menores que ese diámetro van a salir. Entonces, las que van a salir van a ser, pues, menores al valor que yo calcule, ¿no? Por eso a este le llamamos diámetro de corte o diámetro crítico. Fíjense que me tienen que dar el flujo para pedirme el diámetro de corte. Bueno, el flujo y lo que ya dijimos, ¿no? El flujo, todas las características de la centrífuga y la diferencia de densidades y la viscosidad. Lo único que no me dan es el diámetro. Ahora, también me la pueden plantear al revés. Me pueden dar un diámetro y me pueden decir, a ver, calcúlame el flujo para que mi diámetro de corte sea de tanto. Y entonces, pues en lugar de utilizar esta, utilizamos esta de aquí arriba. ¿Dónde está el diámetro de corte? Ah, pues el diámetro de corte está escondido aquí. Acuérdense que en BG, aquí en BG esto es ley de Stokes. Entonces ahí está escondido el diámetro de corte. Entonces, si me dan el diámetro y me dicen cuál es el gasto para que yo tenga un diámetro de corte de tal, entonces utilizo esta ecuación. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Y ahora anexamos, fíjense que esta ecuación es la misma, ¿no? Es solamente que pues aquí estoy despejando, de esta estoy despejando del diámetro y pues me queda esto. Pero es la misma ecuación de hecho. Ahora, la otra cosa que yo puedo hacer es puedo calcular el tiempo y el gasto para el 50% de sedimentación. Esta se designa como Q', le van a encontrar en algunos lados como Q' o como Q50. Ya no me dejó escribir, no sé por qué. Ah, es que tengo que venirme para acá. Q'. Ay. ¿Q' o Q50? Y es la ecuación que justo acabamos de ver cómo se desarrolla, ¿no? Entonces es 2, empezamos, a diferencia de estas dos, es que empieza con un 2 y luego la ley de Stokes, luego el mismo término de las otras dos, pi omega cuadrada L entre G, y luego los radios en corchete, donde la parte de arriba no cambia, R0 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Ese es igual en las tres ecuaciones, ¿no? Lo que cambia es lo de abajo. Y entonces lo de abajo es el logaritmo de 2R0 al cuadrado entre R0 al cuadrado más R1 al cuadrado. Fíjense que es muy parecida a esta. La única diferencia es ¿cuál? Están elevados al cuadrado, ¿no? La única diferencia es en el denominador, o sea, en el logaritmo, donde los términos están elevados al cuadrado, a diferencia de aquí que no están elevados al cuadrado. Bueno, resulta que en los ejercicios siempre se hacen bolas y las confunden, por eso se las quería presentar las tres juntas. Pero este es para calcular el gasto para el 50% de sedimentación. Y también puedo calcular el tiempo de sedimentación del 50%, que fue también una de las ecuaciones que desarrollamos, ¿no? Que pues se calcula con esta fórmula, ¿no? Aquí sí ya no, la mnemotecnia no nos funciona porque, pues bueno, pues así es, ¿no? Y entonces, si en lugar de pedirme para el 100%, para el 100% tiempo o gasto, me piden para el 50%, entonces utilizo estas dos ecuaciones. Ahora, también puede ser, no necesariamente tiene que ser el 50% de sedimentación, también podemos trabajar para el 60, para el 70, para el 80. Se podían deducir las ecuaciones como se dedujo esta del 50, pero la verdad es que lo más común es trabajar al 50% de sedimentación. Entonces, pues no tiene caso, la verdad, dedicarle tiempo a eso. Mejor vamos a ver
Vamos a hacer ejercicios con estas dos. Bueno, eso es todo lo que involucra la sedimentación, digo, las ecuaciones características para centrífuga tubular. ¿Qué pasa con la centrífuga de discos? Pues la centrífuga de discos está más fácil. ¿Por qué? Centrífuga de discos, también lo vimos, ¿no? El flujo para el 100% es, el flujo para el 100% es la fórmula que vimos, ¿no? Es esta fórmula tal cual. Que en su forma compacta, pues la podemos poner como Q100 igual a BG por sigma 100. Aquí en este caso no aplica o no tiene sentido lo del tiempo de sedimentación por la manera o sea, en el caso de la centrífuga tubular se forman como discos concéntricos, ¿no? Como lo que acabamos de ver en el documento. Se forman discos concéntricos y entonces podemos hablar pues del tiempo de sedimentación para llegar a una determinada distancia, pero aquí no. Aquí el flujo se divide en tantos flujos como discos haya, y el camino que sigue la partícula tampoco es perpendicular al radio, entonces no se forman discos concéntricos de la mezcla, y entonces no tiene sentido el calcular el tiempo de sedimentación. Lo único que podemos utilizar de aquí es Q, o sea, nos pueden pedir el gasto, o bien si nos dan el gasto y nos dan las características de la centrífuga, nos podrían pedir, por ejemplo, el tamaño el diámetro de partícula, ¿no? Que la tendríamos que despejar de aquí. O sea, en lugar de poner BG, poner ley de Stokes y de ahí despejar el diámetro de partícula. Es lo que podría suceder. Ahora, el diámetro de corte tampoco tiene sentido en la centrífuga de discos, por eso se los taché. Y el tiempo y el gasto para el 50% de sedimentación sí tiene sentido, sí se aplica en la centrífuga de discos, pero está muy fácil porque fíjense cómo está. Q50, o sea, el flujo para el 50% de sedimentación en una centrífuga de discos es 2 veces BG por sigma 100. O sea, exactamente este corchete, o sea, la diferencia entre Q100 y Q50 es nada más que la van a multiplicar, que va a ser el doble. El flujo para una sedimentación del 50% puede ser del doble. ¿Tiene eso sentido? Que el flujo sea más grande, o sea, sea el doble para una sedimentación del 50% que para una sedimentación del 100%. Sí, ¿no? Porque ya no le estoy exigiendo al equipo que centrifugue el 100%. Le estoy pidiendo que centrifugue solamente la mitad. Por lo tanto, puedo aumentar el flujo. ¿Por qué? Porque sé que algunas partículas se me van a ir, ¿sí? Sé que las partículas más pequeñas se me van a ir, pero eso me permite aumentar el flujo, y si aumento el flujo, pues aumento la productividad, porque trabajo más rápido, aumento la velocidad de centrifugación. Entonces, fíjense que está muy fácil. O sea, en discos prácticamente solamente tenemos una ecuación, que es esta, ¿no? Mientras que en tubular, pues tenemos todas estas. Pero bueno, ese es el panorama general de las ecuaciones, y no sé si tengan alguna duda. Creo que ninguna, profesora. Ok. Bueno. Entonces, dicho esto, no se vayan a confundir, sobre todo con estas tres. Bueno, esta no tanto, pero estas dos se confunden mucho. Entonces, no se vayan a confundir. ¿Cuáles son las diferencias? Ah, bueno, aparte de lo del cuadrado que habíamos dicho, el 2, ¿no? También lo voy a circular, el 2. Ahí. Entonces, la diferencia entre el flujo crítico para un diámetro de corte especificado y el flujo para un 50% de sedimentación son dos. Una que esta lleva un 2 y otra que aquí, todo lo que aquí estaba, que no estaba al cuadrado, todo eso aquí va al cuadrado. Entonces no se van a confundir, por favor, con las dos ecuaciones. O sea, esa es la moraleja de esta tablita. Ok. Entonces, si no tienen duda, bueno, si no tienen algún comentario, vamos a hacer un problema. ¿Y qué es este que está aquí?
Entonces nos dice, iba a tapar esto, ya no lo tapé. Bueno, pues todavía lo podemos tapar, ¿no? ¿Un color blanco? Es que no puedo. No, sí, lo tengo que mandar al frente. Bueno, no lo pude hacer. No sé por qué, chicos. Bueno, no importa. Entonces vamos a leer el problema. Dice, al separar células de E. coli de un caldo diluido en una centrífuga tubular, se obtiene un líquido claro bajo las siguientes condiciones. Nos dan las propiedades del caldo, nos dan la viscosidad, que es de 0.001 newton segundo sobre metro cuadrado, nos dan la diferencia de densidades, que es 50 kilogramos sobre metro cúbico, ya no están dando la diferencia, Nos dan el diámetro de la partícula, que es 1 por 10 a la menos 6 metros, y nos dan las características de la centrífuga. Su velocidad de giro son 20.000 revoluciones por minuto, el radio de la centrífuga es de 0.022 metros, el radio a la superficie del líquido es de 0.011 metros y la longitud es de 0.2 metros. Y me piden calcular el gasto volumétrico para el 100% y para el 50% de sedimentación manejado en la separación de las células. Entonces me están pidiendo los dos gastos, el Q100 y el Q50. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues el Q100 está muy fácil, ¿no? Es este que tenemos acá. Entonces, si yo utilizo esta fórmula, voy a obtener el Q100. Ahora, ¿qué pasa con el Q50? Pues es la fórmula que justo vimos, es esta de aquí, ¿no? La podemos, bueno, no sé, sí la puedo copiar, ¿no? Mejor lo copié. Y tenemos la del Q50. Y pues bueno, pues básicamente lo que tenemos que hacer es, bueno, aquí BG nos falta, ¿no? La BG la podemos recordar, es ley de Stokes, es el diámetro de la partícula al cuadrado por la diferencia de densidad por G entre 18 por la viscosidad. Y pues bueno, yo aquí calculé primero la viscosidad, perdón, la BG, la velocidad de sedimentación gravitacional, y ya que la tenía, pues ya calculé Q100 y Q50. ¿Quieren calcular y ver qué resultado les da? Y bueno, este problema está muy directo, ¿no? De hecho. Sí me da eso, profesor. 2.72 por 10 a la menos 8. Ok, esa es la velocidad de sedimentación, ¿no? En campo gravitacional. Sí, profesora. Ahora, para poder calcular Q100 y Q50, pues necesitamos también omega, ¿no? Entonces vamos a calcular de una vez omega. Entonces acuérdense que omega es 2pi por n entre 60. Entonces calculen omega. Y los que son más rápidos, pues ya han de estar calculando Q100 y Q50 directamente, ¿no? ¿Cuál va a ser más grande, Q100 o Q50? Q50, ¿no?
Sí, acuérdense, también en eso luego se confunden mucho. Q para la sedimentación del 50% siempre es mayor que Q para la sedimentación total. ¿Por qué? Porque bajamos la restricción, ya no pedimos que todas las partículas sedimenten, pedimos solamente que las más grandes sedimenten, las más pequeñas se escapan. Entonces, Q50 siempre es más grande que Q100. Entonces, cuando hagan un ejercicio, si no les da así, es que algo está mal. Tienen que revisar. Le voy a cambiar un momentito, pero bueno, ustedes sigan trabajando. Ya cuando estén, me avisan. Por favor. Ah, no, sí. Bueno. ¿Ya, chicos? A mí Q100 me queda muy pequeño, profesora. A ver, ahorita lo checamos. Ah, ¿Q100? Sí, me da de 4 por esa la -12. Ah, ¿alguien más que ya lo haya hecho?
A mí me da 4.70 por 10 a la menos 9. Ay, Chihuahua. A ver, otro más. A mí me da lo mismo que acaba de decir mi compañera. ¿10 a la menos 9? ¿La veja está bien? ¿Sí, verdad? Sí, en ese sí me da lo mismo. Ok. ¿Y omega cuánto les dio? A mí también me dio lo mismo en omega. 2. A mí también, 2094. 2094, ¿verdad? Ajá. Sí. Bueno, si quieren las vamos anotando. Entonces, Profesora, ya me dio lo mismo, 4 por 10 a la menos 6. ¿y qué era lo que tenía mal? Es que metí el omega mal y lo puse como 2.094. Ok. 10 a la menos 9 le salió a sus compañeras, ¿no? 4 punto y tantas, no me acuerdo qué. 4 punto, ¿qué? 70 y qué. Bueno, 4.7. Entonces este es a ver, déjenme calcular, ¿no? A mí sí me da Q50, maestra. ¿Le da lo mismo? Me da, sí, me da de 1.1821 por 10 a la 5. Ok. Sí, la velocidad sí está bien, la angular. Entonces, pues bueno, pues nada más es sustituir, ¿no? Nada más tengan cuidado al sustituir, porque como hay cuadrados, ya hay logaritmo, ya hay, logaritmos y cuadrados y todo eso, bueno, a veces puede ser que se les pase un cuadrado. De hecho, luego es mejor trabajar mejor en una hoja de cálculo, porque en una hoja de cálculo pueden revisar que en la calculadora. En la calculadora es más fácil cometer errores. Entonces, pero bueno, pues como ustedes quieran, ¿no? Entonces, recuerden, siempre Q de 50 tiene que ser más grande que Q100. Ahora, vamos a la segunda parte de este problema. Bueno, si quisiéramos calcular el tiempo de sedimentación, pues igual, ¿no? O sea, de hecho lo pueden hacer, no lo vamos a hacer ahorita, pero si quieren pueden calcular también el tiempo de sedimentación para ambos casos, el tiempo de sedimentación de 100 y el tiempo de sedimentación de 50. ¿Qué pasa con los tiempos? ¿Cómo son? O sea, ya dijimos que Q de 50, ay, me equivoco de lápiz, que Q de 50 ay, siempre va a ser más grande que Q100, ¿no? Ese es algo que tenemos que estar revisando para ver si nuestros cálculos tienen o no tienen sentido. Siempre vamos a esperar que Q de 50 sea más grande que Q100. ¿Y qué pasa con los tiempos? Pues ahí es al revés. El tiempo de sedimentación de 50, que les recomiendo que lo calculen, va a ser menor, o tiene que ser menor, que el tiempo de sedimentación de 100, porque le estamos pidiendo a la partícula que recorra la mitad del camino. Entonces, pues el tiempo de sedimentación tiene que ser menor. Entonces, tiempo de sedimentación de 50 tiene que ser menor que el tiempo de sedimentación de 100. Ok, entonces, pues si gustan, pueden, para que practiquen, pueden utilizar las otras dos fórmulas, las que vimos abajo de las de Q,
para poder calcular los tiempos de sedimentación. Ahora vamos a la segunda parte del problema. ¿Me puedo pasar a la siguiente? Sí, profesora. Ok. Entonces, en la siguiente parte del problema, dice, se desea utilizar la misma centrífuga del ejercicio anterior para un nuevo servicio. ¿Cuál es ese servicio? Separar restos celulares con un diámetro promedio de 0.5 por 10 a la menos 6 metros y se estima que la viscosidad del caldo se incrementa a 0.004 newton segundos sobre metro cuadrado al salir del equipo de rompimiento celular. Calcular el flujo para la separación completa de los restos celulares. Entonces, en la centrífuga anteriormente estábamos separando células, ¿no? Pero ahora, y como sucede muchas veces en la industria, los equipos no se utilizan solamente para un servicio, se utilizan para varios servicios. Entonces, queremos ver si ese equipo, si lo utilizamos para separar ahora restos celulares que son más pequeños y el caldo también, como a la hora que se rompen, hay partículas más pequeñas suspendidas y se liberan pues, lo que está dentro de la célula y entonces el caldo se vuelve más viscoso. Y entonces queremos saber cuál sería el flujo para separar ahora los restos celulares. Bueno, me están pidiendo Q, ¿no? Me están pidiendo calcular el flujo, me están pidiendo Q. ¿Cuál Q nos están pidiendo? ¿Q100 o Q50? ¿Q100? Q100, ¿no? Porque me dice la separación completa. Si me dice separación completa, es como si me dijera al 100%. Quiero que todos los restos celulares se queden en la centrífuga y no se vayan en el fluido, en el líquido. Entonces, esa es otra manera de decir 100% de sedimentación, separación completa de las partículas, que en este caso son restos celulares. Y bueno, ¿y qué cambia con respecto a lo anterior? Ya dijimos, ¿no? El diámetro de partícula es más pequeño y la viscosidad es más grande. Entonces, este es un problema típico de escalamiento. Vamos a hacer nuestro primer escalamiento. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cuál es el planteamiento que tenemos que hacer? Bueno, nos piden Q100, ¿no? Ahora, vamos a utilizar la ecuación característica de la centrífuga, pero en forma compacta, ¿sí? Entonces, yo tengo el flujo que ustedes acaban de calcular. ¿Era de cuánto? Lo vamos a poner acá, ¿no? Ah, de hecho, creo que ya lo puse. 4.04 por 10 a la menos 6. Ah, sí, es este, ¿no? Este Q100 es para mi servicio 1, ¿no? ¿Cómo le podré poner? Servicio 1. Y tengo también mi BG. No me gustó. Nada más debo poner el 1. Le voy a quitar todo esto, que nos puede confundir. Y entonces lo que le vamos a poner es que, le voy a poner aquí, Q100 de 1, o sea, servicio 1 es esto. Y también tengo BG para el servicio 1, ¿verdad? Que fue, ¿alguien me la dice, por favor? ¿No la tienen anotada? Ay, 2.7 por 10 a la menos 8. 2.7 por 10 a la menos 8 metros sobre segundo. ¿Y qué pasa con sigma? Que es sigma 100, ¿no? También tengo ya sigma 100. Tengo sigma 100 para el servicio 1, ¿verdad? Y todas estas están relacionadas por la ecuación característica de la centrífuga, que me dice que Q es igual a BG
por sigma. Acuérdense que si no le pongo subíndice, me estoy refiriendo al 100%. Entonces, Q1 es igual a BG1 por sigma 1. Eso es el caso anterior. ¿Qué pasa en este nuevo caso? Nuevamente me piden Q100. Le voy a poner ahora subíndice 2, ¿no? Q2. ¿Y cuál va a ser la ecuación característica? Pues va a ser exactamente la misma. Nada más que ahora BG2, BG va a ser diferente, ¿no? BG va a ser diferente porque acuérdense que BG aglutina las propiedades del sistema, de mi mezcla, y las propiedades de mi mezcla, al menos dos, están cambiando. Por lo tanto, BG2 va a ser diferente que BG1. ¿Y qué pasa con la sigma? Voy a utilizar exactamente la misma centrífuga que utilicé en el ejercicio anterior. Eso quiere decir que sigma 2 y sigma 1 van a ser iguales, ¿no? Sigma 1 va a ser exactamente igual a sigma 2 porque es la misma centrífuga. Y va a ser igual a sigma. Entonces, no tiene sentido que ponga sigma 1 y sigma 2. Nada más pongo sigma y sigma. Porque es la misma. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, espero que sí. Entonces, fíjense, puedo despejar sigma en ambas ecuaciones. Entonces, sigma en este caso va a ser igual. ¿Cómo le hago? Sigma va a ser igual a Q1 entre BG1. Y en esta ecuación, igual, ¿no? Sigma también va a ser igual a Q2 entre BG2. Pero como esta sigma y esta sigma son la misma, entonces quiere decir que Q1 entre BG1 es igual a Q2 entre BG2. Y ya prácticamente tengo resuelto el problema, ¿no? Porque fíjense, conozco Q1, conozco BG1 y puedo conocer BG2, porque tengo los datos para poder conocer BG2. Esta la puedo conocer, ¿no? La puedo calcular. Vamos a ponerle un simbolito de más y menos. O sea, esta la puedo calcular. Entonces, si conozco estas tres, puedo conocer Q2, ¿no? Si despejamos de ahí, entonces Q2 va a ser igual a Q1 por BG2 entre BG1. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tengo que hacer? Está muy fácil, nada más tengo que calcular BG2. ¿Con qué fórmula? Ah, pues aquí ya la estaba casi borrando, pero ¿con qué fórmula? Con la fórmula del diámetro de partícula al cuadrado por delta rho, o sea, diferencia de densidad por G entre 18.000. Y entonces, ahora voy a utilizar este diámetro de acá, ¿no? Y esta viscosidad de acá, no las de la tablita, porque estas son del ejercicio 1. Estos son del 1. Y estas son las del 2. Entonces puedo calcular BG2 y ya una vez que tengo BG2, prácticamente tengo resuelto el problema. ¿Sí? Ahora, hay otra cosa que puedo hacer también todavía. O sea, una forma de resolverla es esta. Ya tengo esta, calculo BG2 con esta fórmula y pongo los otros datos del otro problema y resuelvo. O sea, está muy directo. También puedo hacer otra cosa. De BG, ¿qué es lo que está cambiando? Porque no cambia todo. Por ejemplo, la diferencia de densidades se mantiene.
G obviamente se mantiene, 18 se mantiene, lo único que cambia es dp cuadrada y mu. Entonces, esta fórmula que tengo aquí también la podría expresar como Q2 es igual, ay, aquí se me olvidó el subíndice. Q2 es igual a Q1 por BG2, pero de BG2 nada más voy a poner lo que cambia. Y lo que cambia es de P al cuadrado 2, o sea, las de este caso, entre mu2, ¿no? Mu2. Ahí ya tengo BG2. Porque acuérdense que cuando divida BG2 entre BG1, delta rho G y 18, pues se van a ir y nada más me va a quedar dp cuadrada y mu, dp cuadrada y mu. Y en BG1, lo que tengo es dp1 al cuadrado entre mu1 que pasa al numerador. Entonces, no necesito calcular BG2, también puedo calcularlo de esta manera. ¿Verdad? Todo depende. Si ya tienen BG1 de la ecuación del ejercicio anterior, pues igual y ya les da prácticamente lo mismo utilizar estas. Pero si no la tienen, hagan de cuenta que les dan este problema realmente es uno solo, pero yo lo puse en dos partes. Si les dan solamente en un problema el escalamiento, pues entonces es más directo calcular de esta manera. Porque ya no tienen que, o sea, se ahorran dos cálculos, el de BG1 y el de BG2, viendo nada más qué es lo que cambia. ¿Sí está claro? Entonces, a ver, el que quiera, calcúlelo por aquí y el que quiera, calcúlelo con esta otra y denme sus resultados, por favor. A mí me da lo mismo por la otra igualdad Acá que arriba. hicimos antes. Ujú. Ok. ¿Y los otros? Bueno, pues ya que es tan rápido, hágalo también de esta forma. ¿Quién es? Es David, ¿verdad? ¿O quién es? No, Juan Alberto. Ah, Juan Alberto. Es que los Juanes, ¿qué voy a hacer con los Juanes? Mi esposo también se llama Juan. Me están volviendo loca. Bueno, calcúlenlo entonces por el otro método. Y bueno, y si utilizan esta fórmula, la de acá abajo, solamente no se les olvide que el diámetro de partícula va al cuadrado. Profesora, el diámetro de partícula 1 es 1 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Ajá, sí. Sí da lo mismo. Ok. Bueno, entonces ya lo hicimos por los dos métodos, ya vimos que sí. Ahora, vean nada más esta ecuación, la última que hicimos. La última, esta última. Ustedes me pueden decir, viendo esta ecuación, ¿cuál de los dos factores es el que tiene un mayor impacto en el resultado? O sea, dos cosas cambian, ¿no? El diámetro y la viscosidad. ¿Cuál tiene más impacto en el nuevo flujo?
No se me amontonen. ¿Nadie? No les fuera a dar medio punto, ¿verdad? Porque ahí luego hasta se atropellan para hablar. A lo mejor la viscosidad podría ser. Bueno, está bien. Lo aprecio, lo valoro por la valentía para hablar. Vea esto, vean BG. En BG, acuérdense que el flujo está muy relacionado con la velocidad de sedimentación. Si la velocidad de sedimentación es muy lenta, pues el flujo tiene que ser pequeño. Si la velocidad de sedimentación es más rápida, pues el flujo puede ser más grande. Entonces, si aquí no lo ven, véanlo aquí. En esta ecuación, ¿cuál de todas las variables, es decir, viscosidad, diferencia de densidades o diámetro de partícula, tiene mayor peso o mayor influencia en el resultado de BG? ¿El diámetro de partícula, no, profesora? El diámetro de partícula, porque el diámetro de partícula está al cuadrado. O sea, se establece una funcionalidad cuadrática. ¿Cómo es una ecuación cuadrática? Va aumentando así. Todos los demás son lineales. ¿Cómo aumenta una función lineal? Aumenta así. Entonces, ¿cuál tiene más impacto? Siempre el término que esté a un exponente. Y acá es lo mismo. ¿Cuál es la que tiene más impacto? La que está al cuadrado. El diámetro de partícula me afecta más que las viscosidades, simplemente porque este término está al cuadrado. Ahora, fíjense, es lógico, piensen siempre, o sea, no pierdan el sentido práctico, el sentido concreto, el sentido real del resultado. O sea, siempre que pongan un resultado, reflexiónenlo. Ay, siempre pónganme resultados con unidades, por favor. Es lógico que si la partícula es más pequeña, porque además fíjense que estos, no, están operando en el mismo sentido. Sí están operando en el mismo sentido. ¿O no? Sí, porque el diámetro de partícula es más pequeña, pero como está directamente proporcional, quiere decir que BG va a ser más pequeña. Ahora vamos a ver el efecto de la viscosidad. La viscosidad es más grande, pero como está en el denominador, quiere decir que BG también va a ser más pequeño. Porque a veces lo que sucede es que operan en sentido contrario. O sea, si analizamos solamente el efecto de una, vemos que en un caso la velocidad disminuye, pero luego vemos el de la otra y aumenta. Pero aquí están afectando en el mismo sentido, en el sentido de hacer más pequeña la velocidad. Entonces, fíjense, cuando tenía el servicio 1, el flujo era más grande que ahora que tengo el flujo 2. ¿Tiene eso sentido? Sí tiene sentido, ¿no? Lo acabamos de analizar. ¿Por qué? Porque si el diámetro de partícula es más pequeño, BG va a ser más pequeño. Y si BG es más pequeño, quiere decir que mi flujo tiene que ser más pequeño. ¿Por qué? Porque las partículas van a tardar más tiempo en llegar hasta el lugar seguro. Ya no vamos a hablar hasta la pared, porque ya vimos que podemos manejar un diámetro de corte, una sedimentación. No, pero esta es sedimentación del 100. Entonces, si esta velocidad es más pequeña, las partículas van a tardar más tiempo en llegar hasta la pared del recipiente. Y si analizamos la otra variable que también cambia, si la viscosidad aumenta, va a haber una mayor resistencia, y si hay una mayor resistencia, nuevamente la velocidad es más lenta. Y entonces las dos trabajan en el mismo sentido. La BG va a ser, la BG en el caso 2, va a ser más lenta por el efecto combinado de dos variables que están trabajando en la misma dirección, de disminuir la velocidad. Entonces, si la velocidad que tardan las partículas en llegar a la pared del recipiente es menor que en el caso 1,
Es lógico que el flujo máximo también sea menor para darle más tiempo a las partículas de permanecer dentro del equipo y por lo tanto que puedan alcanzar la pared. ¿Sí está claro el razonamiento? ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Bueno, ya es viernes, ya están cansados. No les he pedido que pasen la asistencia. Como ya es viernes y ya están cansados, pónganme por favor su tipo de música preferida ahí en el chat para que les tome la asistencia del día de hoy. Y pues bueno, chicos, con esto terminaríamos el día de hoy, los temas del día de hoy. La siguiente semana, tenemos que terminar con centrifugación para poder empezar ya filtración. Entonces, vamos a hacer más ejercicios de escalamiento. ¿Qué más vamos a hacer? Escalamiento de diferentes tipos. Ahorita utilizamos sigma como escalamiento, pero también se puede utilizar BG como escalamiento. Entonces vamos a ver otros tipos de escalamiento. También se puede utilizar el tiempo para escalar. O sea, la otra fórmula de escalamiento. Son dos fórmulas de escalamiento. Y de esta fórmula, de la que se deriva de la ecuación característica de la centrifugación, podemos escalar por BG o podemos escalar por sigma. Entonces, son dos casos ahí y el otro caso es utilizando el tiempo equivalente. Serían tres casos de escalamiento. ¿Qué más vamos a ver? Creo que ya. Creo que con eso prácticamente terminaríamos los temas de centrifugación. Entonces la idea es poder terminar la siguiente semana y empezar el tema de filtración. Entonces, pero la siguiente semana es semana experimental. Entonces, chicos, les vuelvo a preguntar. Yo puedo dar las clases, porque no se me encima con el laboratorio, pero necesito que todos estén de acuerdo. Si no están de acuerdo, pues lo manejamos asincrónico otra vez. Mejor eso les hubiera preguntado, ¿eh? Bueno, pues ya ni modo. Entonces, más bien, alguien no está de acuerdo en que haya clases sincrónicas, porque de todas maneras tienen el video, ¿no? O digo, graban, ¿no? Entonces, pues ahí está el video, digamos, para las personas que por alguna razón no pudieran ver la clase, pero la verdad es que yo necesito, ahora sí que como la centrifugación, yo necesito que el 100% de ustedes, que son mis partículas, se sedimenten porque haya clase sincrónica. Con una que no, pues entonces, pues no puedo dar la clase sincrónica. Tiene que ser asincrónica y pues les hago el video, les grabo los ejercicios. Entonces, por eso les pregunto, en el chat me pueden poner si hay alguna persona que no esté de acuerdo, por favor. Yo cuando también estaba en la universidad, bueno, en la maestría me gustaba el indie también, pero ahora ya casi no la escucho. Y es que tenía muchos compañeros hindús. Pues bueno. Pero dentro de la indie hay una que es como Punjabi, o sea, la indie no sé a qué se refieran. ¿Cuál tipo de indie? Porque también hay diferentes tipos. Bueno, rock, ¿a poco le gusta el rap, Frida? Tengo un vecinito que le gusta el rap. No es cierto, no es cierto. Le gusta el reggaetón. Ay, Dios mío. Y luego pone su música bien fuerte. No hay reggaetoneros por aquí. ¿Qué son los corridos tumbados, Iván? Díganos, por favor. Búsquelo así, profa. Le va a gustar. ¿Cuál?
Búsquelos así como corridos tumbados, profa. Ah, lo voy a buscar. Bueno. Ay, espérame tantito. Oye, Juan, Diana, ya. ¿Qué pasó, hija? ¿Ya saliste? Hola. ¿Ya saliste? Ah, oye, Juan. Ay, creo que tu papá ya se fue. No me contesta. Yo creo que no nada. Ay, oye, ¿y Fer? ¿Y tu papá? Ah, ok. Bueno, entonces, nadie puso que no. A ver, déjenme revisar. Oh, bueno, ok, no, creo que nadie que puso que no. Ok, entonces nos vemos el lunes, por favor, sí, chicos. Tengan un buen fin de semana y pues bueno, síganse cuidando. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Adiós. Gracias.